buenas noches, ciudadanas, ciudadanos, amigas, amigos que nos acompañan a esta hora en este eje constitucional, sindical, que partió en noviembre del año pasado y que, ¿no es cierto?, en esta versión número 39 queremos compartir con ustedes estos desafíos, estas reflexiones, estos debates que nos mantienen a una semana de un hito histórico para nuestro país. Y vamos a hablar hoy día de un tema muy relevante del Estado, de los organismos del Estado, del servicio que deben cumplir el bien común, pero especial y específicamente de las trabajadoras y trabajadores del Estado. Y para eso yo voy a invitar a la señorita Margarita Portugués, presidenta de Anfutel y directora de Eje Sindical Constituyente. Hola, hola Jaime, hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos para conversar estas temáticas que no solo nos afectan a nosotros los que somos trabajadores y trabajadoras del Estado, así que con todo el ánimo para tener una buena conversa el día de hoy. Claro. Y como diría el Dioscoro Rojas, tenemos al caporal de la NEF, ¿no es cierto? al Guaripola, claro. José Pérez, presidente de la NEF, que, si no me equivoco, déjenme mirar el torpeo, en 1943, ¿no es cierto?, fue fundada por el gran Clotario Blest, al cual todavía le debemos tanto y todavía estamos en deuda con él. ¿Ya? Hay ciertos principios que parece que quedaron olvidados en las bibliotecas y no han podido ser efectivas. ¿Ya? Así que, bueno, Margarita... Gracias, Jaime, te saludo también, un gusto. Gracias por la invitación. A Margarita, mi presidenta, ¿cómo está? El presidente también. Ya, después de estas flores, vamos a tener también en cualquier momento, ha tenido algunos inconvenientes de conexión a un dirigente de la FUNCO, o ANID, de lo que ex CONICIT, hoy día Ministerio de la Ciencia, ¿no es cierto?, para conversar justamente de este tema de cómo miramos en el escenario actual, Margarita, José, este Estado que, según varios sociólogos y antropólogos, ¿no es cierto?, es la institución que otorga más empleabilidad en el país, es clave en el desarrollo del país. Hola Arturo, te damos la bienvenida. Sí, ahora sí, impecable. Súper bien, qué bueno que lo arreglaste. Vale, gracias. Hola Arturo Pino Peñalosa, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, señores, ¿cómo están? Don José Pérez y la Margarita. Hola, Arturo. Hola. Gracias por la invitación, Jaime. Gracias a ti, Arturo, por acompañarnos. Bueno, y estaba hablando justamente de este rol que cumplen las trabajadoras y los trabajadores del Estado, no solo para el bien común, sino también para el desarrollo del país. Y aquí hay un tema ético también que tiene que ver con la eficiencia y la eficacia con que servimos a las comunidades, a las personas, desde los ministerios, desde los servicios públicos, desde las gobernaciones, de cada una de las instancias. Entonces, en este sentido, José, ¿qué debiera tener la nueva Constitución y que le falta a la actual? Para no hacer una lista de supermercados, el derecho a huelga, el derecho a la organización, etcétera. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu visión? Mira, yo creo que es una importante, y como tú señalabas también, el hecho de esta, como le llaman los medios de comunicación, tú como periodista sabes, estas mega elecciones de este fin de semana. Uno de ellos es el capítulo constituyente. No podemos estar al margen, tampoco podemos ser observadores, pasivos ahí. Me parece muy potente, y lo digo así con mucha claridad y con mucha fuerza, que nuestra presidenta Margarita Portugués y otras compañeras y compañeras sean candidatos a constituyente. Ahí está la experiencia, ahí está esa sabiduría y la capacidad de también ponerse al servicio, porque tienen la experiencia pública, la vocación de servicio público, y en eso reconocemos también el déficit que es estructural y que pretendemos en este terreno en disputa, que todos sabemos que es difícil porque todavía está la amenaza, ¿cierto?, de que algunos que rechazaban cambios constitucionales hoy día se presentan como candidatos constituyentes o convencionales. Entonces es contradictorio, pero frente a ese escenario tenemos que seguir moviendo el cerco. Y nosotros hemos definido desde la NEF históricamente cómo recuperamos el rol social y democrático. No este Estado subsidiario que es
vagón de cola, ¿cierto? Cuando tienes que activar, por ejemplo, frente a una pandemia, que llegue el Estado rápidamente y que de alguna forma no permita esta agonía, que llegue una renta básica de emergencia familiar y que sea una renta digna. Eso es impresentable, nos duele a Margarita, a Arturo, que conocemos el rol del Estado, y que por esta mirada miope, incapacidad del gobierno, bueno, eso es lo primero. También creemos que el modelo, en la función estratégica que cumple nuestro servicio, va asociado a un modelo de empleo público también con una capacidad de respetar a quienes somos servidores y servidoras públicas del Estado de Chile. Y siempre lo hemos aprendido, lo hemos incorporado, no del gobierno de turno, más allá de las sensibilidades que son legítimas, que dependen de tu libre albedrío, pero aquí somos funcionarios y funcionarias del Estado de Chile. Y ese estamento tiene que tener una cierta dignificación, porque lo que tenemos hoy día es una precariedad, pues. Hablar de personal horarios, contrata que se está renovando, código del trabajo que también están ahí, que subyacen en remuneraciones que a veces son no conforme a sus responsabilidades. Entonces, y Margarita y Arturo lo saben, entonces asumimos también esa mirada, con el modelo de empleo público está puesto también, mira, y tenemos una ventaja en la ley. Hay muchos documentos, muchos debates en asambleas que nosotros, eso sí tenemos el legado de Clotario, que la unidad que nos ha permitido, que es histórica, que también abrazamos este sindicalismo sociopolítico, nos interesa defender los derechos de nuestros compañeros y compañeras, pero tenemos clara que nuestra opción, y tú lo decías muy bien, el objetivo final es el bien colectivo, el bien común y la ciudadanía. Esa conexión no nos puede cegar, ni nublar, ni tampoco perder de vista que para eso existimos también como organización sindical. Entonces, hay una responsabilidad. Y lo otro que creemos que es fundamental también en la Constitución, fortalecer este Estado, por supuesto social y democrático, ¿cierto? Que sea fuerte. Y aquí vienen las críticas. Te quiere todo un Estado y poblar el Estado de trabajadores. No, fíjate que representamos menos del 10% de la fuerza laboral en Chile y que lo que nosotros entendemos es que hay que revitalizar la función pública, porque post pandemia, ojalá, ¿cierto?, de un nuevo gobierno, permite también que el Estado, Ministerio de Obras Públicas, Vivienda, Cultura, que está ahí, que sufriendo, y tú conoces muy bien, ciencias, todos estos organismos que nosotros representamos puedan ser también espacios de empleabilidad, de desarrollo económico, de intervención, ¿por qué no? Si se quejan algunos empresarios, bueno, vamos recuperando también, como el derecho al agua, te fijas, como de uso bien y público. Entonces, creo que hay una obligación ahí, nosotros no podemos no estar presentes, y por eso que agradecemos primero, porque las compañeras y compañeros que son dirigentes sociales, sindicales, levantan la mano y dicen, me ofrezco voluntario para ser candidata y candidata constituyente. Uno aplaude, felicita, pero también tiene que apoyar. Por eso hemos declarado que nosotros, nuestros constituyentes son estos compañeros que tienen compromiso, trayectoria para cambiar estos temas estructurales. Y que volvamos a recuperar también algo que no se dice y que cuesta también asumir lo que este rol protagónico en tanto sujetos de derecho, el ciudadano, la ciudadana, que permita involucrarse en los procesos que vive su comuna, su sector, digamos, donde le toque desempeñarse y que accionemos y que presionemos a las élites. Hoy día también tú sabes que es fácil hablar de los privilegios. Nos acusan en pandemia que nosotros, claro, tenemos sueldo seguro, protección segura, pero eso no nos basta, no nos deja tranquilos, nos tiene intranquilos, porque vemos que también hay un sufrimiento del pueblo que no llega al Estado, no llega a los campamentos, no llega a las poblaciones. Entonces, ese déficit y esa brecha que se ha profundizado en estos años, efectivamente no solamente en un gobierno, sino que de todos estos años donde el modelo neoliberal ha sido como la práctica de nuestra convivencia, y pensando que el crédito, que el consumo nos hace felices. Entonces, tenemos que recuperar también esa dignidad humana, en tanto creemos que el rol del Estado debe ser también una prioridad, porque hoy día la contratación es que es precarización, flexibilización, externalización y despido arbitrario. También aquí Margarita Rosales y Arturo, todos los años empiezan las nóminas, ¿cierto?, listas negras, y te dicen con este eufemismo raro que se instalan, mira, vamos a echar a estos colaboradores, vamos a desvincular. Entonces ya perdiste la noción y el concepto de trabajador-trabajadora. Desvinculación es como una cosa nórdica. Te dice, mira, yo siempre lo digo, parece que tuvieras 3 años de un ingreso permanente del Estado, seguro, salud, previsión, ¿cierto? Y no es así. Si te echan del Estado, te echan con una mano por delante, una mano por detrás, porque eres contrato, porque no eres horario, y sin derecho a indemnización, sin seguro ese sentido, entonces bastante precaria la condición. Y todo este resumen
nosotros creemos también que los procesos de modernización a propósito de la intención de los gobiernos de turno, y sobre particularmente este gobierno, tiene que involucrar nuestro trabajo y la experiencia sindical, porque eso ayuda. Qué mejor que nosotros conocimos y sabemos cuando hay urgencias y emergencias nacionales como inundaciones, terremotos, ¿cierto? Y que vivimos ahí. Entonces, la primera línea, junto con los compañeros de la salud hoy día, también están nuestros compañeros, vialidad, tiene ahí los caminos secundarios, se mete a los cerros si hay un sismo y verifica si están los caminos impecables como alternativa de conexión territorial. Estamos en la frontera, en los puertos, aeropuertos, estamos de Arica a Parinacota hasta Magallanes, en la Antártica, en Rapa Nui, en Chile. Entonces hay un funcionario público. Por eso es que para nosotros es re importante lo que vamos a ir este fin de semana y particularmente el capítulo del proceso constituyente, porque hay que votar por los que conocen, que viven, que respiran, que luchan todos los días, como son nuestros compañeros y compañeras, como aquí están. Pues. Margarita representa que está como en esta voluntaria, digamos, posibilidad de quedar y invitamos también a la ciudadanía que en eso apoye. Y saludar también estos espacios, porque creo que fundamentalmente ayuda a dar a conocer cómo se da un abanico ante, incluso como dije anteriormente, personajes, para calificarlo sutilmente, que dicen, vamos a cambiar ahora, pero cuando tú hace un año atrás dices, oye, vamos a cambiar, no, no, no se puede, y con esto cierro. Él es hoy ministro de Hacienda y se acuerda Margarita y Arturo, ahora habla, mira, el Estado tiene que llegar aquí, allá, acullá, y resulta que hoy día que es candidato presidencial le sale lo social y cuando tú eras contraparte de él, no, tenemos que restringir, achicar el Estado, menos presupuesto para los servicios y menos carrera, menos reemplazo, porque vamos a ocupar los recursos de los ciudadanos. Y resulta que nunca llegó, nunca llegó. Entonces hoy día sí se viste con ropaje ajeno. Eso también es vergonzoso. Así que la idea es fortalecer este Estado, insisto, revitalizar la función pública, el rol estratégico que tiene y también sus funcionarios y funcionarias para que no dependamos de los ciclos coyunturales y no se convierta en este botín que al final confunden. Piensa que los funcionarios llegan hasta el nombramiento, hasta el conductor, la secretaria, el técnico, al profesional. Así que ese rol social hay que fortalecerlo en la nueva Constitución y que también ayuda a impulsar este desarrollo social que yo he señalado también en esto, porque al final, insisto, como tú muy lo señalabas y lo suscribimos nosotros desde la NEF históricamente, la comunidad nacional, el objetivo es cierto que tiene que condiciones dignas, justas, de competencia, asociada también a la calidad de vida, porque ese yo creo que es lo que no podemos permitir más espera. Tenemos la oportunidad, tenemos la oportunidad. Así que eso, así que un resumen ahí y gracias por la escucha también y la atención. Margarita, ciertamente cuando se instala esta cultura, ¿no es cierto?, del Estado, de poder definirlo, se plantea a través de un marco legal, por un lado, de principio, y también esto que también es muy subjetivo, que es la interpretación del rol. Ahora, todo lo anterior, a tu juicio, esta construcción de Estado que tenemos hoy día, que tiene estos elementos que yo te señalo, ¿es un Estado machista y patriarcal? Ya, ¿y por qué me hace pregunta a mí? Hola, gracias por el espacio, Jaime. Y bueno, primero, antes de responder tu pregunta, recojo lo que acaba de señalar José Pérez, nuestro presidente de la NEF, respecto a relevar esta discusión de la función pública, sobre todo en este proceso constituyente, ¿no? Es importante porque se ha instalado también a veces esta imagen y sobre todo en pandemia también respecto al privilegio que tienen los funcionarios frente a los trabajadores del mundo privado, ¿no? Y eso a veces se acentúa y se intenciona maliciosamente en los procesos de negociación, donde tratan de demostrar que estamos en un privilegio mayor. Ahora, desde ahí yo creo que claramente no hay que olvidar cuál es el rol del Estado respecto a la satisfacción de las demandas de la ciudadanía. Se supone que en el fondo el Estado está justamente para eso y a través de su estructura debiera resolver y responder las demandas de la ciudadanía en todos los aspectos, ¿no? En ese contexto, históricamente, en el Estado, que nosotros nos regimos por normas estatutarias especiales,
sin perjuicio de que con el tiempo también se han incorporado normas del Código del Trabajo a los funcionarios públicos, pero en general la mayoría estamos por estatuto público. Siempre ha costado lo que tú, respecto para hacer el nexo con tu pregunta, de alguna manera ir incorporando ciertas temáticas al Estado, porque dado que viene con una historia de construcción más es jerárquica, como es el Estado, donde hay un orden, una estructura, claramente cuesta derribar ciertas prácticas al interior del servicio por justamente su estructura y su jerarquía. Eso con el tiempo se han ido incorporando, quizás también dependiendo también de algunas acciones que ha hecho tanto la NEF en conversaciones que alguna vez hizo con el Servicio Civil, no sé si continúa ese trabajo que en algún momento fue más afiatado, no lo sé ahora cómo ha estado, ahí prefiero que el presidente mencione ahí cómo ha sido nuestra relación. Y yo creo que desde ahí se ha intentado derribar un poco esas prácticas, ya sea, por ejemplo, incorporando estos comités de maltrato y acoso laboral y sexual, que dentro del Estado tampoco estamos ajenos a ese tipo de prácticas. Asimismo, algunos beneficios a las madres trabajadoras. En algún momento en donde yo me desempeño se intentó hacer una sala de lactancia. El tema es que como estas iniciativas son a veces de una administración, las administraciones que vienen y las reemplazan no continúan este tipo de iniciativas. Entonces, pasa que nos falta un poco de política de Estado más que políticas de gobiernos de turno. Y eso los que participamos y que trabajamos en el Estado lo vivimos y lo presenciamos, y quienes somos dirigentes tratamos de empujar, pero claramente cuando no son obligatorias este tipo de disposiciones pasan a ser discrecionales de la autoridad de turno, por lo tanto cuesta instalar. Ahora, claramente con toda la fuerza que impuso 8M, la coordinadora 8M y el feminismo en nuestro país últimamente, nosotros que somos también ciudadanos, aparte de trabajadores y trabajadoras del Estado, hemos también, nos ha impactado positivamente este tipo de discusión y esta relevancia de relevar el trabajo de la mujer al interior del Estado. Perfecto. Arturo, uno de los temas que hemos ido tocando desde noviembre del año pasado en Eje Sindical Constituyente, que es una plataforma que nació transversalmente, multicultural, y que sumamos afortunadamente también a Margarita desde el servicio público, no es solo para el sindicalismo privado, por llamarlo de alguna manera. Nos encantaría que el día de mañana la FUNCO también se sumara a este eje sindical, porque es una plataforma para las trabajadoras y trabajadores, sin distinción alguna. ¿Ya? Vale. Pero uno de los temas que se ha reiterado en el tiempo, Arturo, ha sido el teletrabajo. Un teletrabajo que ha sido descuidado desde el Estado, desde las condiciones en que sobre todo las mujeres están trabajando hoy día, y donde además muchos de los insumos, los materiales y las tecnologías han tenido que ser aportadas por los propios trabajadores. Pero además el Estado no ha supervisado que esos organismos cumplan o que las empresas privadas cumplan. Ahí también hay un pecado social respecto al tema. ¿Cuál es el escenario que tú has logrado dibujar en este año y medio de pandemia? Bueno, primero que todo, yo no hablaría de teletrabajo, sino que del trabajo a distancia, digamos, porque esto se dio de un minuto para otro, en el cual te dijeron tome sus insumos, digamos, los que pudieron, tomar equipos y llevárselos a sus hogares. Los demás, digamos, los que no tuvieron esa oportunidad, de alguna forma tienen que estar ocupando sus recursos, ya sea equipos computacionales, como tú bien decías, el internet, la luz y todos estos gastos que involucra el estar en la casa. Además, esto se ha visto, digamos, sobredimensionado con el aspecto
social por el mismo tema de la pandemia, que no tenemos el tema de los colegios funcionando, las salas cunas. Además, se ha visto situaciones que son de carácter psicológico, el tema ¿cuánto se llama? De la crisis familiar, en cierto sentido, cuando tenemos un miembro de la familia que está trabajando, digamos, como conectado en línea, y el cónyuge o hijos han ido perdiendo el trabajo. Entonces, de alguna forma se ve como todo ese contexto psicológico que afecta a las personas. A nosotros nos han llegado situaciones como críticas totales que en un minuto la gente no ha tenido para pagar la conexión a Internet. Compañeros que la gente, la sociedad de alguna forma dice, oye, pero usted no ha perdido el trabajo, sí, pero todo su entorno familiar sí lo ha perdido. Entonces, este no hacerse cargo del Estado por parte de los recursos que uno tiene que utilizar, se ha visto de alguna forma poco valorado por el mismo Estado, porque en el Congreso de alguna forma se ha dado como la pauta y algunas empresas privadas lo han tomado y le han dado un bono, por ejemplo, para pagar Internet o un bono para todo esto, estas temáticas que son trabajar desde la casa. He visto con mucha preocupación el tema de la poca capacidad de empatizar que tienen algunas jefaturas con respecto a la labor de casa. O sea, esta división del horario laboral, digamos, de las 8 horas, con el horario familiar de las 8 horas y las 8 horas de descanso, esto de alguna forma ha sido súper poco empático por parte de la autoridad y no se ha respetado. O sea, nosotros tenemos compañeros que nos han llegado quejas, digamos, que los papás han tenido que desenchufarle el equipo porque están conectados casi 20 horas al día. Entonces, que las personas de alguna forma, como no está normado esta situación, te manden correo a las 6 de la tarde, te manden WhatsApp a las 7 de la tarde, o te envíen un WhatsApp a las 9 de la noche y te digan, ¿sabes qué? Esto lo revisamos mañana a las 9, así que completa este formulario. O sea, eso implica que hay muy poca empatía por el otro, muy poco velar por el bienestar del otro. En un minuto determinado, yo sé que tú lo viviste como muy de cerca también, la muerte de Humberto Maturana, que él decía que conversando eh, realizamos o creamos nuestra realidad. Entonces, lo único que nos viene a dar un bienestar es el conversar y llegar a un acuerdo. En este caso creo que no se conversa nada. La autoridad impone desde el presidente de la República, desde el presidente de la República hacia abajo, digamos. Todos imponen y los demás tienen que acatar, porque de alguna forma esto es, oye, agradezcan poco menos que tienen trabajo. Entonces, ese agradecer es como, si no, bueno, aténganse a las consecuencias. Entonces, en ese sentido creo que queda mucho por desarrollar, queda mucho. Nosotros como ANIT estamos trabajando en un protocolo de trabajo a distancia que dé sustento a lo que es realmente el trabajo a distancia. Y no hay que inventar la rueda en este tema, o sea, existe mucha documentación, muchas instituciones, INAPI que ya venía trabajando como con teletrabajo, entonces creo que darle una vuelta a ese tema y si esto se proyecta en el tiempo, porque la pandemia no sabemos que cuándo va a terminar, vamos a tener vacunas, pero esto no se va a terminar, vamos a seguir igual como con los contagios. Entonces, de alguna forma, creo que hay que hacerse cargo con que a lo mejor vamos a tener que trabajar una cierta cantidad de personas y por mientras que se regula todo este tema, es los demás trabajar por teletrabajo, pero con una normativa ya establecida. Eso. Hay tremendos desafíos para este nuevo Estado, para un nuevo Chile, para una nueva constitución. Y yo creo que ahí hay mucha esperanza. Ojalá que gran parte de esa esperanza pueda concretarse, en definitiva, que esas expectativas que tiene la ciudadanía puedan verse de alguna manera reflejados. No todo, por cierto, nosotros lo tenemos claro, y muchos candidatos honestos a la Constitución también lo tienen claro, saben que no pueden cumplir todas las expectativas. Sin embargo, a pesar de que
este ambiente, esta ideología neoliberal, porque más que una economía es una ideología neoliberal, que ha ido construyendo esta jibarización del Estado, ha ido menoscabando el rol, ¿no es cierto?, potente que tiene con la ciudadanía. No hay nada más cercano que el Estado cuando tú tienes un problema en tu barrio, en tu casa, ¿no es cierto?, en tu comuna, ¿ya? Pero al construir un nuevo Chile, al construir un nuevo Estado, no podemos olvidarnos de que vamos a seguir tras un paraguas neoliberal. Entonces, ¿cómo resolvemos esta complejidad de intentar cambiar? Porque muchos de los candidatos quieren que esto permanezca tal como está, disminuyendo el Estado, pero no solo disminuyéndolo en la cantidad, sino que también en la forma de organizarse con la ciudadanía. Y ahí hay una serie de trampas, digamos, que están justamente en el... ¿Cómo podemos resolver esta encrucijada que significa cambiar una constitución en un todavía ambiente neoliberal? ¿Para quién? Pepe. Está muteado, parece Jaime, ¿no? Pero asumo. Recojo, Sí, ya, me Ah, toca, sí. sí. Mira, yo creo que es algo que será muy claramente Margarita y también Arturo lo reforzaba. Primero, en la condición de ciudadanos, que somos todos nosotros y nosotras, tenemos ese rol de abrazar el servicio público. Y cuando lo abrazamos, también tenemos esta otra responsabilidad que es el trabajo sindical. De ahí uno tiene esta capacidad, también desde la humildad, por supuesto, que no tiene la llave maestra para uno quisiera un poco más rápido estos cambios estructurales. Y comparto contigo que aquí hay un fundamento ideológico, porque está detrás, ¿cierto? Cuando se instala también señalando que el Estado es inoperante, no llega oportunamente. Nosotros hemos relevado desde la NEF, y lo saben también nuestras afiliadas, hoy día son 269 afiliadas, representamos casi 80.000 personas, entonces cada uno y cada una de los funcionarios y funcionarias que nosotros representamos, creo que de a poco se ha ido haciendo un trabajo, y digo a poco porque también ha asumido ese rol social y político, entendiendo que no estamos solos en este metro cuadrado defendiendo nuestros derechos, sino que quienes llegan a gobernar democráticamente en estos tiempos tienen la obligación de respetar también a esos funcionarios y funcionarias públicas que lo pasan mal, que tienen, digamos, las condiciones precarias, contractuales, que hay acoso encubierto, maltrato. Entonces, eso que tiene la riqueza de conocer el funcionamiento, tiene también la ventaja de conocer los déficits. De ahí sí somos capaces de poner la voz fuerte y clara, señalando aquellos aspectos que uno conoce y reconoce como debilidad, pero también la propuesta. Entonces no nos quedamos solamente, y ahí saludo a Jimena Fischer que ha escrito por la vida. Efectivamente hay un diagnóstico, gracias Jimena y a todos los que están conectados también, aprovecho de saludarlo, hay un diagnóstico súper claro, la foto está clara, esa es la foto. Entonces cuando hablamos de este Estado moderno, donde fortalecer sus redes sociales, cómo ahora lo aplicamos en la bajada, y ahí nosotros cruzamos algo que hemos tenido a la vista históricamente también, pero lo hemos acuñado, algo que tiene relación que si tú mejoras el rol del Estado, que no es una cosa etérea en sí mismo, sino que los servicios que prestamos en ciencia, en la subtel, en obras públicas, en impuestos internos, en inspección del trabajo, en el Sename debería ser también servicios de calidad, donde primero te hagas cargo del estamento de los funcionarios y funcionarias para que efectivamente las condiciones de ellos sean a toda prueba. No pueden estar volátiles, no pueden tener condiciones precarias como hoy día la vivimos, sino que tienes que asegurar y tener certeza para que eso genere confianza, porque cuando tú muy bien señalabas, Jaime, y lo sabemos nosotros golpeando hoy día en pandemia, ¿quiénes están atendiendo? Hay 4 modalidades que tenemos atendiendo el rol del Estado en pandemia, incluso en esas catástrofes también. Gente que está en sistemas de turnos especiales, otros teniendo usuarios en pandemia, porque requieren del Estado. Y esas personas hemos generado también el autocuidado. Entonces, cuando tú haces la bajada, tienes que asumir que más allá del gobierno de turno, la política que se diseña, porque el Estado es política, tú te haces cargo de la política pública, que significa atender a esa grande mayoría que siguen postergadas, atender la urgencia y las consultas sin duda, pero también responder oportunamente. Como hoy día tenemos esta frustración de no llegar como corresponde con un ingreso, una renta familiar de emergencia. Entonces,
Todo esto también yo creo que para nosotros nos implica el buen trato de las personas, en tanto así uno se siente feliz en el trabajo que está realizando desde el Estado. Y ese Estado se dignifica también porque esa persona que tú atiendes en la práctica efectivamente siente que es cercano. Yo creo que eso también hay que impulsarlo, más allá del proceso constituyente, que es importante, más allá de lo que tenga los artículos, más allá de las leyes, más allá, es cómo la persona se siente también bien tratada y se siente feliz. Y no digo una felicidad tampoco etérea, sino que tiene que ver con la posibilidad que tú como Estado respondes. Y no que esta cosa que vemos que, mira, las estadísticas dicen que hay más campamentos, y ¿qué hacemos? ¿Qué hace el Ministerio de la Vivienda? ¿Qué hace la Seremi en el territorio? ¿Cómo conversan con el municipio? ¿Cómo van a conversar el 14 de julio cuando se instale el gobernador o la gobernadora que va a ser electa por elección popular con el delegado presidencial? Entonces, todo aquello tiene una posibilidad cierta también de generar un componente de responsabilidad. Y nosotros creemos que esa justicia social que está asociada al rol del Estado, sin duda tiene que estar también, y lo hemos dicho históricamente, la NET, que a veces suena romántico, pero creo que también es parte de esta humanidad, de humanizar el trabajo público, que son las bases de nuestra confederación, por lo demás, desde nuestro fundador Plotario. Y ahí nosotros entendemos que hay que seguir exigiendo. Arturo señalaba, mira, nuestro compañero y compañera, si hubiéramos permitido, hubiéramos guardado silencio en abril, ese viernes, ¿se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan ustedes, Margarita y Arturo? 18 de abril, viernes en la tarde, aparece el presidente de la República y dicen, vuelvan todos los funcionarios a trabajar, así como que estuviéramos en la casa, o relajados, o qué sé yo, están todos ahí preocupados y asumiendo mantener el Estado funcionando en estas 4 modalidades. Y nosotros debemos con todo defender, pero no solamente una cuestión corporativa, sino que pensando en que, imagínate en Santiago, por ejemplo, que sea, y también en regiones, en algunas cabezas regionales, vuelven a circular todos los funcionarios cuando está recién aterrizada la pandemia en Chile, habríamos tenido más contagios, más muertes. Entonces, eso es un acto irresponsable y criminal. Y por eso nos querellamos junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos contra el presidente de la República y todos los que correspondía por esa capacidad de tener, porque la población está sufriendo, sufría en ese momento, sigue sufriendo, y nosotros no podemos omitir, no podemos dar, no da lo mismo, y por eso que tenemos mucha fuerza en lo que decimos, pero insisto, no desde un punto de vista corporativo, también mirando este bien común, esta conexión con las personas que deberíamos atender en pandemia, que no tienen ni idea cómo funciona el Estado y no conocen el trabajo que significa, y no del gobierno de turno, porque también las personas dicen, este trabaja en el Estado, por lo tanto depende del gobierno. Hay cuestiones que todavía son de ignorancia, porque también no hemos madurado en aquello, o transmitir el mensaje, pero nosotros tenemos este sindicalismo sociopolítico que, insisto, tiene relación con nuestra defensa, nuestros compañeros y compañeros, los derechos fundamentales, pero también la conexión con la ciudadanía, porque si no, no podríamos ser de otra forma, insisto, por esta historia que tiene también esta confederación. Uh-huh. Margarita, te quiero llevar a un ámbito que está muy cercano a tu labor profesional en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Uno de los factores que ha provocado esta pandemia es justamente una radiografía cruda, cruel, de las distintas realidades que tiene nuestro país, de estos privilegiados, ¿no es cierto?, y aquellos vulnerables que estaban como escondidos debajo de una alfombra. Y uno de los temas, a propósito de los llamados ministeriales, ¿no es cierto?, a volver a esta cierta normalidad, es el tema de la educación. Y hemos descubierto la gran brecha tecnológica en telecomunicaciones de chicos que tienen que compartir un computador o un celular y que tienen que ir a clase algunos días porque los otros días lo está ocupando su hermano, o zonas rurales que simplemente no tienen. Debería ser esta pandemia, esta crisis social, debería ser una lección para nosotros para prepararnos tecnológicamente mejor y poder atender esas necesidades tecnológicas a las cuales también el mundo rural tiene derecho. ¿Cuál es tu visión? ¿Tenemos alguna posibilidad de poder corregir este acceso a la tecnología? Mira, en efecto es un temazo ese porque la pandemia develó también que las dificultades de la conectividad a lo largo del país ha marginado, como tú bien señalas, particularmente a los niños, a los profesores que no han podido
justamente realizar sus clases, incluso a aquellos trabajadores que los han, sean públicos o privados, a sus casas los han remitido por la pandemia y no han podido tampoco conectarse. O sea, aquí hay gente que ha quedado sin trabajo y, bueno, y las dificultades de conectividad, dado nuestra geografía, siempre han sido complejas, pero ya debiéramos estar en la punta, ¿no? Yo aquí dado que soy funcionaria de la subsecretaría, nosotros hemos estado justamente en conversaciones con el servicio donde hemos dado la alerta en atención a los múltiples reclamos que se han tenido, toda vez que el esfuerzo de la administración actualmente ha sido desarrollar el 5G. Y dado los técnicos en la materia, porque yo no soy técnica, soy del área jurídica, pero los técnicos y jurídica también han señalado al interior del servicio que el 5G no va a solucionar el problema de conectividad que tenemos ahora en la inmediatez, ¿ya? Y desde ahí que hay una serie de herramientas que dispone la autoridad de turno, ya sea para sancionar o corregir ciertas conductas de las empresas de telecomunicaciones para mejorar justamente y recoger los reclamos. Pero vemos que nosotros como funcionarios, y de hecho muchos funcionarios que les toca justamente responder estos reclamos con desazón, porque vemos que no le estamos dando soluciones y que el Estado a través de la subsecretaría no está respondiendo a ese reclamo de los usuarios. Ahí, en ese sentido, dado que quien fija las políticas públicas es la administración de turno en este momento, y dado que ellos son los que han decidido poner su energía y su foco en más que nada resultar con éxito antes que termine este gobierno 5G, que uno podría deducir que es básicamente para cortar cinta, como le decimos nosotros, para que se luzcan ciertas autoridades o el presidente incluso, estamos al debe. Estamos al debe en ese factor. De hecho, se ha insinuado incluso formar otra institucionalidad como una superintendencia que tendría más facultades fiscalizadoras. Sin embargo, uno diría, bueno, existe normativa actual que no, que teniendo las posibilidades el jefe de servicio de realizarla, no las realiza. Ahí también cumple un factor importante el Congreso y quienes puedan también como fiscalizadores desde la Cámara en ese caso, presionar las organizaciones de consumidores, pero bien sabemos también cómo ha quedado después la norma respecto a esa materia. Así que el desafío que tenemos es grande, es difícil que los funcionarios y funcionarias, quienes han hecho las alertas al interior del servicio respecto a ciertos temas, dado su situación de inestabilidad laboral, terminan incluso amenazados o siendo removidos. Entonces, de verdad la situación es bastante difícil para aquellos que están al interior del servicio y que son solamente técnicos que puedan en el fondo relevar esto si la autoridad de turno no lo quiere hacer. Entonces, desde ahí volvemos al tema justamente del empleo público, que el empleo público siempre se señala, e insisto, en que los funcionarios, efectivamente, nosotros hemos seguido trabajando en pandemia, hemos tenido nuestro sueldo, pero como lo decía el compañero Arturo, en las condiciones de que uno se paga el internet, uno se trae tiene su computador, que si son 5 personas en la casa y tienen que estudiar, han tenido que comprar, que han quedado algunos con sus cónyuges o sus padres o quien sea, han quedado sin trabajo más encima, queda incluso una silla que tenéis que estar todo el día, no tienes los elementos de seguridad, tenemos una serie de dificultades y todo, se ha hecho la función pública en esas condiciones. Pero queda esa sensación que también lo dijo José Pérez, donde no se entiende mucho el rol y en el fondo se caricaturiza al funcionario público y no se entiende esta situación que también para conservar su empleo, el funcionario generalmente para que no lo echen, termina acatando ciertas decisiones de la autoridad
porque tenemos esta precariedad, esta inestabilidad en el empleo que se contrapone incluso con la Constitución, volviendo al tema que nos convoca hoy día, dado que la Constitución actual establece la carrera funcionaria para el funcionario público, cosa que no existe, ¿ya? Y esos son los temas que debiéramos entonces velar, o sea, debiéramos tener en el Estado los mejores técnicos, los mejores en ciertas áreas. Y ahí se abre el espacio. ¿Cómo hacemos ese ingreso? Y cómo eso también se condice con la autoridad de turno que llega y que llega con su equipo de confianza, ¿no? Tal vez hay que pensar en un estatuto distinto para la gente de confianza. También hay que ver cómo también hacemos que la gente, los nuevos talentos que llegan al Estado no sean captados por los regulados en las instituciones y en los servicios como los que yo pertenezco, donde tenemos que fiscalizar y regular, en este caso, a la empresa de telecomunicaciones, y son temas tan específicos que los especialistas son muy pocos. Entonces yo creo que hay que ampliar la mirada en el proceso constituyente, pensando qué Estado queremos, qué servicio público queremos y qué empleo público vamos a discutir con las organizaciones de trabajadores, cómo queremos esta modernización del Estado para el cumplimiento de las demandas y cómo en el fondo vamos a satisfacer este nuevo país con esta estructura de Estado. ¿Qué estructura de Estado vamos a darle? Yo creo que ahí es súper importante, una vez que pase el próximo fin de semana y tengamos ya nuestros constituyentes, yo creo que se viene ahí la discusión relevante y el rol que pueda tener la ANEF como confederación y cada uno de sus dirigentes de base y trabajadores y trabajadoras para poder incidir y darle contenido a quienes van a ser nuestros representantes para que escriban esta constitución y recojan todas estas temáticas que son de suma relevancia y que siempre digo son poco sexy, probablemente porque está el tema de la salud, el tema de educación, el tema de vivienda, que son temas que obviamente la gente los quiere resolver, pero bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Con qué Estado? ¿Con qué funcionario? Eso es lo que yo creo que es lo que se nos... Correcto. Bueno, está súper interesante y se nos van a quedar muchos temas afuera. Les pido en esta última vuelta ser lo más acotado posible para poder abordarlo y cerrar, porque además, si yo le hago caso a don Arturo, a nuestros investigadores de la NID, ¿no es cierto? La neurociencia nos dice que los seres humanos hoy día somos capaces de soportar una cantidad determinada de minutos, digamos, de atención, después nos vamos para otro lado. Entonces, en atención a aquello también. Arturo, puntualmente, ¿qué es lo que sí o sí tiene que estar en la próxima constitución respecto de los trabajadores y trabajadoras del Estado? Mira, yo creo que hay varias cosas. Aparte de partir por un nuevo modelo de desarrollo que tiene que estar, que sea como sustentable ambientalmente, que permita recuperar los recursos naturales, la explotación, y eso todo fiscalizado y regulado por los organismos del Estado. O sea, para eso tenemos que tener un mercado, una economía, una gestión de liderazgo, entre otros, blindado por el Estado. Entonces, partiendo de esa premisa, porque yo considero una nueva constitución fundada en un orden, digamos, como democrático, paritario, que sea plurinacional y que tenga la voz de los territorios, que sea una constitución en realidad donde se refleje la voz del pueblo, que es lo que es la democracia. En ese sentido, yo reforzaría como el carácter de consagración constitucional de la función pública, destacando, digamos, el principio fundamental de la apoliticidad. ¿Por qué lo tomaría en cuenta? Porque así evitaríamos también las malas prácticas del cambio de funcionario por temas netamente políticos, estos que nosotros nos vemos forzados de alguna forma a tener cada cambio de gobierno de turno, y tenemos que empezar a capacitarlo y perdimos un año, y después la persona que lo capacitaste como para que entendiera la lógica del negocio de cada organización, después lo mueven a otro lado o lo cambian de función para ser asesor a otro lado, y al final lo que uno pasa en estos periodos es pérdida de recursos y pérdida de tiempo.
Lo segundo tendría que ver con un carácter más fiscalizador o generar una Contraloría General de la República como un ente colegiado similar, a lo mejor, que haga el Banco Central, evitando como nombramientos políticos, que sea como ¿cuánto se llama? Un consejo el que tome decisiones en la Contraloría y no sea el presidente de la República que ponga una persona y ese fiscalice, digamos, de acuerdo a la temática que le imponen en un minuto, esto sí, esto no. Para todos los demás temas de la función pública, yo creo que tenemos varias experiencias a nivel, digamos, sudamericano, latinoamericano y a nivel mundial, que podemos tomar como insumos para aplicarlo en los organismos del Estado. En una época vino un representante de un gobierno extranjero a la CONICYT y, permiso, él nos mostró como la estructura que ellos tenían de Estado. Entonces, en ese contexto, él me decía, cuando nosotros nos formamos como funcionarios públicos, estamos un año de formación y después entramos. Y este es el cuadro de un funcionario público. Y este funcionario entra aquí y a los 5 años él sabe que va a estar acá con tal grado y con tal capacitación. Y a los 10 años va a estar acá y va a estar con tal función y ganando tanto. Y finalmente va a jubilar, porque era carrera funcionaria, va a jubilar con este sueldo a tantos años y teniendo este expertise, porque se va a formar en el tiempo. Yo miraría una situación como más o menos así como de mirar un vínculo entre, por ejemplo, nosotros tenemos el tema de la escala única de remuneraciones, pero en los servicios públicos tú ves que educación gana menos que economía, o economía gana más. ¿Me entendí eso? Esas temáticas de tener una escala única, pero que la escala única sirve como de base solamente, pero que todos ganan distinto y que en realidad no sirve para que yo como funcionario de la NIT me pueda traspasar al Ministerio de Economía o me pueda traspasar para el Ministerio de Educación, porque voy a perder sueldo o voy a ganar sueldo, o como nos pasó en esta pasada a nosotros, que se eliminó la CONICYT, se creó la ANIT, y vino la gente de Corfo, y la gente de Corfo ganaba un sueldo y medio de nosotros, y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Teníamos que aceptarlo porque pues, la ley venía como bajo esa norma. Entonces, para nosotros sería como, para mí en este caso, verlo como una homologación del Estado y que sirva para velar por la estructura como función sólida, ¿cachai? Que sirva para dar estándares a los programas, a las instituciones, del cual puede haber movilidad interna, puede haber un tema ¿cuánto se llama? De ascenso ya previsto, que yo diga, ¿sabes qué? Si yo estoy ubicado acá, si me formo con un título de ingeniero o un magíster, en 2 años más podría subir de grado o tener eso, que yo lo tenga claro como funcionario y que no sea de acuerdo a mi jefatura de turno que me diga, tú ven para acá, compadre, yo aquí a los 6 meses te subo un grado y a los 6 meses de nuevo te subo otro grado, y los que llevan años de carrera ahí instalados no se muevan. Entonces creo que eso es una de las cosas fundamentales que tenemos que velar, que eso no se siga produciendo. Entonces, tener buena, no sé, desde gestión, una buena gestión de política, una política de gestión de personas, por ejemplo, estandarización de evaluaciones, y de alguna forma que eso también te sirva para lo que decía nuestro presidente José Pérez delante, que lleguemos a final de año y una jefatura diga así como, ¿sabéis qué? Yo todo mi equipo lo tengo con 70 puntos y el jefe al lado tiene a todo su equipo con 50 puntos y al que no le gustó lo tiene con 30 y ese se va porque no le cae bien al jefe, siento que a lo mejor es un muy buen técnico, un muy buen auxiliar, un muy buen profesional. Entonces, bajo esa normativa yo creo que hay que velar por una estructura sólida con entes fiscalizadores que sean autónomos completamente y que de alguna forma nos dé como una estructura que sea transparente, que todos podamos mirar dónde estamos y cómo vamos a estar en un futuro no muy lejano. Eso. José, tengo una pregunta acá que te la quiero arbitrariamente traspasar, dado que eres el presidente nacional. José te dice, lo voy a poner ahí en pantalla para que no digan que estoy chanfleando. Los servicios públicos para cumplir sus finalidades requieren financiamiento. Es el royalty, a propósito de que estamos ahí en el ojo del huracán,
de los recursos naturales una alternativa para inyectar recursos al Estado? Es eso, de todas maneras, concuerdo con Raúl Osorio. Osorio, sí. Osorio, sí. Agradezco ahí. Sin duda, ahí tú puedes hacer caja. También el impuesto a los superricos, que creo que es parte del debate que se está dando. Dos iniciativas que uno agradece, porque efectivamente el debate parlamentario debe ser en esa mirada también pensando en el bien común. Ya no resiste más también como la concentración de la riqueza, que también fue parte de la revuelta popular, ¿cierto? En octubre de 2019 se instaló en un colectivo decirse que basta de abuso, los chiquillos jóvenes otra vez nos chasconearon, nos hacen despertar, y por eso nos pusimos a disposición. Entonces, eso es parte. Ahora también las exenciones tributarias, nuestros compañeros de las asociaciones de funcionarios han puesto también mucho aporte desde su experiencia pública, y ustedes se acuerdan que no te pasen gato por liebre, para frenar la reforma tributaria que quería realizar el gobierno, por supuesto, no pensando en la grande mayoría, sino que pensando en los grupos económicos de este país, en las 4 o 5 familias. Y eso fue también una gestión que apunta a poner la voz donde tenemos que nosotros no perder el tiempo ni tampoco esperar que nos inviten. En eso sí hay que tener protagonismo y anticiparse. Creo que es un buen punto, pues, insisto. El royalty minero, sin duda. Ahora están los fondos soberanos, hay una cantidad importante. Tenemos la calificación, ¿cierto? De esto que nos enseñaron, y Margarita y Arturo se acuerda, algunos ministros de Hacienda dicen, mira, no pidan mucho porque ahora que estamos bien, vamos a guardar cuando estemos mal. Es decir, cuando hay vaquitas ganado flaco, vamos a ocupar esto ahora. Después, cuando están los vacunos un poquito más gordos, vamos a poder repartir mejor. Entonces, esa lógica, que es un tema como tú, un fundamento ideológico que prevalece la dictadura, lo que hace es limitar también la acción del Estado. Entonces, todas iniciativas que tengan la Corfo, el CENSE, son también espacios formales que tiene el Estado para poder reactivar una economía, para poder también generar nuevas iniciativas de desarrollo económico, no esta mirada extractivista donde hacen, ¿cierto?, lo que quieren con los bosques que tiene ese decreto vigente también dictatorial, donde el negocio redondo siempre aparece detrás en esta constitución actual, el negocio redondo, el negocio de la utilidad, el negocio para algunos pequeñas concentraciones de familias que ya uno dice la codicia no da más. Y no se trata de quitarle, porque yo creo que también es justo, incluso el impuesto al patrimonio, que tiene relación directa con esa concentración. Paga lo que tienes y tiene relación directa con utilizar esos recursos para el bien colectivo, para la ciudadanía, que no tiene otra posibilidad, porque cómo se educa a los niños y niñas de las poblaciones, donde el día está permeada, ¿cierto?, por los soldados que los contratan como a los narcos, ¿cierto? Ahí tiene todo un mundo que se desconoce, que no ni siquiera, porque se habla de los privilegios, yo insisto mucho también. Entonces nosotros también somos transformadores de la sociedad en tanto funcionarios, en tanto ciudadanos, en tanto funcionarios, y también, por supuesto, dirigentes sindicales. Ese es nuestro compromiso. Y creo que toda la iniciativa en esa línea tiene que ser clara. Por eso que hacemos los aportes más allá, insisto, del tema corporativo, de nuestro ombligo. Ahí no estamos mirando nuestro espacio. Cuando fijamos la protección hacia los compañeros y compañeras nuestras, también la fijamos pensando en la ciudadanía, porque la seguimos atendiendo y queremos que se cuide. El autocuidado también es para ellos. Eso también tiene un nivel de responsabilidad permanente. Y todas las iniciativas que ayuden también. Chile ya no resiste más desigualdad. Y eso para nosotros es central, también como decían los compañeros y compañeras. Gracias, José. Cerrando ya, Margarita, yo diría que más del 80% estamos de acuerdo, o arrimémonos a ese 80% del apruebo, de que ya no queremos más un Estado subsidiario, queremos un Estado garante. ¿Cómo, Margarita? ¿Cómo logramos tener un Estado garante? A ver, un temazo ese punto. Yo creo que mira, ahí nos mandan saludos desde Punta Arenas, Absac Sí. Magallanes. Quiero aprovechar también mi rol de coanimadora y entrevistada. Bueno, yo creo que es el desafío que tenemos respecto a cómo se va a discutir la Constitución y cómo se va a redactar. Yo creo que desde ahí es importante establecer y garantizar esos derechos que actualmente la Constitución están solamente nominados, ¿no? Yo creo que
Se nos viene un trabajo importante respecto a cómo, primero, cómo a mí lo que me preocupa justamente es cómo se va a recoger ya elegidos los constituyentes, recoger esta discusión para poder después plasmarla, discutirla y cómo va a ir el detalle de la redacción, porque eso va a ser esencial para instalar después y resolver estos grandes temas como son, sobre todo los temas que mencioné anteriormente, que son más sensibles para la población, que son la educación, la salud, la vivienda. Y esos son los temas que yo creo que van a empujar, el tema de las pensiones, que obviamente con todo esto del retiro del 10%, la lucha que hizo la coordinadora de No Más AFP, y cómo finalmente nos hemos dado cuenta que muchas personas legítimamente se sienten dueñas y son dueñas de sus fondos, pero tampoco quieren participar del sistema de repartición, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde vamos a tener que generar, y yo creo que lo más importante en esto es informar a las personas para que también las personas puedan participar, ver, no sé, qué va a pasar respecto a los cabildos y generar el diálogo y la información. Yo creo que por ahí debiéramos reforzarlo, la educación, yo creo que ahí es esencial también al interior de las organizaciones de trabajadores, reforzar la de discusión cada uno en sus temáticas o en las temáticas general, como lo hemos establecido, que también nosotros somos trabajadores y trabajadoras del Estado, pero somos ciudadanos, ciudadanas y también somos usuarios de los servicios del Estado. Así es. Y en esa triple como mirada vamos a tener que justamente forzarnos a realizar estas discusiones al interior del servicio para proponer, así como Arturo desde el área de la ciencia, en mi caso del área de las telecomunicaciones, generar propuestas, hacerlas llegar a nuestros constituyentes elegidos en las materias que nosotros más manejamos, porque entiendo yo que los compañeros de ahí de ciencia son los que más saben esa materia, por lo tanto son los que más tienen competencias también para abordar y decirle, oye, ¿cómo vamos a garantizar, en mi caso, las telecomunicaciones a todos, hacer propuestas? Y ahí yo creo que es el desafío y es lo que se nos viene. Sí, bueno, el llamado, tú lo sabes muy bien, Margarita, que hemos hecho desde noviembre en Eje Sindical Constituyente, es que no nos quedemos solo en echar los papelitos, que son hartos, ¿no es cierto?, a las urnas, sino que podamos monitorear, acompañar, ¿no es cierto?, justamente este proceso y, si no hacen la pega, ponerlos ahí en vitrina, claramente. Bueno, en estos minutos finales, José Pérez, ¿cuál es la invitación para este próximo 15 y 16 de mayo? ¿Cuál es su invitación? Invitar a que participen activamente, que nadie se reste, que todos realicemos un esfuerzo colectivo, como nos enseñaron la juventud en octubre pasado. ¿Te recuerdas que mucha juventud fue a votar por la Convención Constitucional? Yo creo que ese espíritu, esa convicción, esa energía debería ser replicada en todos los territorios, en cada espacio del territorio de nuestro país, y por supuesto marcar, porque no da lo mismo, y eso lo hemos dicho en la NEF históricamente, quien gobierna, no da lo mismo que nos representa, no da lo mismo que sea constituyente. Por lo tanto, ahí hay que tener a la vista, porque muchos hoy día se visten con ropa ajena. Aquellos que antes no querían nada y transformar y desde los privilegios mantenerlo, hoy tenemos la oportunidad para que participen activamente y se la jueguen y la juguemos entre todos y todas para marcar esas preferencias que son como Margarita y otros compañeros y compañeras también que están disponibles, que tienen experiencia, vocación de servicio, además ganas y energía de contribuir a cambiar esta estructura que tiene estas cadenas, estos amarres, esta lógica de mercado que a veces nos seduce y nos pierde, nos nubla. Mira, sí, estoy calentito y cómodo. Tenemos que producir esos cambios con energía. Y yo comparto contigo el último, que los compañeros y compañeras dirigentes sindicales también se hagan parte. Nosotros levantamos los cabildos sindicales porque es importante que las propias asociaciones digan, mira, este es lo que pensamos desde ciencia, pensamos desde la Subtel y para que sea incorporado en un libro de la NEF que queremos debutar después de junio en nuestra Asamblea Nacional para que eso sea también una apuesta y ofrecimiento para la ciudadanía. Así que gracias por la invitación, Jaime, me gusta saludarte y verte, Margarita, Arturo. Ahí está, a votar y marcar bien y no equivocarse. No da lo mismo por quién votar. Muchas gracias.
Doctor Arturo, ¿y cuál es su invitación a la ciudadanía para este 15 y 16 de mayo? Bueno, lo que decía Pérez de Beli, importante el tema de ir a votar, tengan los cuidados necesarios ahí como por el tema de la pandemia, pero creemos que es fundamental, o sea, no nos podemos restar como se venía dando esta lógica de que en realidad el que gobierne da lo mismo porque finalmente yo tengo que trabajar igual. Creo que la mayoría han comprobado y hemos comprobado que cualquiera que gobierne no da lo mismo y en esta pasada nos, valga la redundancia, nos pasó la cuenta el tema de que este carácter poco social y más economicista se vio reflejado en que un montón de gente pasara de la supuesta clase media a bajo la pobreza. Entonces, creo que es un gran tema para no dejarse amedrentar y decir, ¿sabes qué? Esto no va a cambiar porque nosotros lo vamos a mantener igual. No, esto ya cambió y ya tenemos la oportunidad de hacerlo, así que vamos el fin de semana y hagámoslo patente. O sea, esta es la última firma que nos toca para poder poner nuestros constituyentes y que esta constitución definitivamente ya muera y quede sepultada. Eso. Claro, como decía el gran Carlitos Caselli, no es lo mismo tirar un penal desde la galería, ¿no es cierto? Hay que estar en la cancha, hay que estar frente al arco. Margarita, ¿cuál es la invitación que hace usted para este 15 y 16 de mayo? Pucha, invitarlos a todos y a todas a votar. Esta es una fecha histórica. Yo creo que debiéramos abrazar este espacio y esta oportunidad que nos da que nos dio el 18 de octubre, que nos dieron los jóvenes, que nos dio toda la gente, recordar también a quienes fallecieron, a quienes fueron asesinados también y reprimidos por las Fuerzas Armadas, Carabineros. Yo quiero también recordar a los presos de la revuelta. Yo creo que no podemos avanzar sin reparación y justicia. Yo creo que eso es determinante. Invitarlos a votar, como le digo, a mí me preocupa justamente, hay mucha desesperanza respecto a las elecciones. Así que yo creo que el proceso constituyente nos abre un espacio para repensarnos, para resoñar el país que queremos. Así que darle una oportunidad a la gente que todavía está en la duda de ir con los resguardos. Hay 2 días para votar, así que yo creo que si no va el sábado y se motiva, vaya el domingo. Así que eso, y ahí y a seguir, a involucrarnos, a no dejar que otros sigan gobernando y sin el control social. Yo creo que es súper importante eso, mantenernos siempre alerta, participar en los espacios, junta de vecinos, sindicatos, a generar los cambios, ser actores de cambio. Esa es la invitación. Sí, hay yo creo que invitaciones importantes para este fin de semana. Ya no tenemos excusa de que la Constitución la hizo Ortúzar y sus amigos, le hicieron entre 4 paredes, ¿no es cierto? Hoy día tenemos una oportunidad, pero también una responsabilidad social respecto a aquello. Y en esto también, tal como decía Arturo, hay decisiones políticas. Y cuando incluso usted compra en el negocio de la esquina y no lo compra en el gran retail, es una decisión política, ciertamente. Entonces, cuando hoy día tenemos a la deriva la economía local de nuestros propios territorios y nuestras comunas, y queremos mejorar, como dice el profe José Massa, ¿cuándo dejaremos de ser exportadores de palos, de piedra y de pescado? ¿Cuándo le vamos a dar una oportunidad a la inteligencia, ¿no es cierto? ¿Cuándo vamos a poder crecer en términos de desarrollo, igualdad e equidad también? O sea, que todas nuestras niñas y niños y nuestros jóvenes tengan las mismas oportunidades de acceso a la educación, de acceso a crecer con las mismas herramientas que tienen todas las chilenas y chilenos. Yo creo que es un desafío tremendamente importante. Vamos a hacer un esfuerzo el próximo jueves en este programa, que es el último antes de las elecciones, de tener algunos analistas, algunos cientistas políticos, historiadores, para justamente darle un marco y darle un refuerzo a esto. Hay mucha gente, me ha tocado recorrer algunas ferias, acompañando a algunas candidatas y en ellas nos hemos dado cuenta que la desinformación es grande. Y eso también es un rol del Estado.
El Estado no se ha preocupado justamente de informar adecuadamente, más allá de esta franjita que es casi un chiste de Happening con Ja, ¿no es cierto? No se ha dedicado a informar adecuadamente. No tenemos una cultura cívica porque no hemos formado una educación cívica en nuestras escuelas, claramente. ¿Y para qué decir en la educación superior? Donde los chiquillos pareciera que los estamos formando para darle tributo al mercado a través de la eficiencia y la competencia. Y no tal como incluso dice la Constitución respecto de la función de los trabajadores del Estado, que es, ¿no es cierto?, cuidar o preservar los intereses y las necesidades de la persona humana. Y en ninguna parte dice el mercado. Entonces, yo creo que también tenemos un tremendo desafío desde el sindicalismo público, desde la ANEF, desde los sindicalistas en general y las sindicalistas. Tenemos apenas un 38% de sindicalización en el país. Es precario. Entonces, perdón, disculpen, corrijo al tiro. Teníamos un 38 al año 73, hoy día tenemos alrededor de un 13, y gran parte de eso se lo lleva la minería, más del 80%. Entonces también tenemos un desafío ahí, porque el liderazgo es una responsabilidad social, claramente. Así que, Margarita, muchas gracias por acompañarnos, Arturo, usted una vez más, y desearnos a las chilenas, a los chilenos y a las personas migrantes también, desearnos mucha suerte este 15 y 16 de mayo para que tengamos un país distinto y podamos, al término de un proceso humano, decir, le hemos dejado algo a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, ¿ya? Para que sea un Chile mejor. Gracias a todas y nos encontramos. Un gran abrazo, Jaime, Margarita, Arturo, cariño, cuídese y a marcar bien. Eso, responsabilidad social. Muy bien. Gracias por la invitación. Vale. Chao, cuídense, que estén bien.